El origen de la palabra condón sigue siendo desconocido. Sin embargo, existen estas dos teorías, la del rey Carlos II y la del latín condus. Así que las dos respuestas son correctas. Pero, ¿para qué nacen? Su principal uso era el control de la natalidad y de las infecciones de transmisión sexual, que en ese entonces se llamaban enfermedades ocultas o enfermedades venéreas. Es bien sabido que los faraones, emperadores, reyes y altos mandos no solo gobernaban, también se divertían y gozaban de su poder de todas las maneras posibles, y el condón les permitía andar de juerga en juerga sin preocupaciones de ningún tipo. Pero el condón no nace como lo conocemos ahora, ha tenido una gran evolución. Echemos un vistazo, es muy interesante. 1350 a.C. a 1220 a.C. Se cree que la forma más antigua de condones fue utilizada en tiempos tan remotos como el 1000 a.C. por los egipcios. Consistía en una tripa de animal anudada en un extremo. Se usaban, luego se lavaban, se les untaba con sebo animal y se les guardaba hasta la próxima vez. 100 a.C. al 200 después de Cristo, la evidencia más temprana del uso del condón en Europa es en las escenas de la pintura de la cueva en Combarelles, en Francia, entre los años 100 y 200 después de Cristo. 1500. Las primeras descripciones y escritos publicados fueron registrados por el italiano Felopus en el 1500. En el 1700, el condón, hecho de la tripa animal, llegó a ser bien conocido y renombrado en la literatura de los años 1700. En este tiempo, las características del condón como anticonceptivo ya habían sido observadas. Ya en 1766, muchos comercios publicaban panfletos y anuncios de condones. En 1800, la documentación también sugiere que el amante legendario del siglo XIX, Casanova, fue un usuario regular de este tipo de condones. Él se refería a ellos como capa inglesa de montar a caballo, y los japoneses utilizaban dos tipos de condón. El kawagata era hecho de cuero fino y el kabutogata hecho de caparazón de tortuga o de marfil. En el año 1843, el condón de goma fue desarrollado poco después en la creación del caucho vulcanizado de la década de 1840 por Goodyear y Hancock. En 1930, la fabricación líquida de látex en los años 30 reemplazaba al caucho, y esta sigue siendo la base para la fabricación hasta hoy. Sin embargo, en esta década, con la aparición de la penicilina, los métodos preventivos son regalados a un segundo plano. De 1990 hasta hoy, la mayoría de los condones se fabrican de látex, una sustancia de caucho proveniente de un árbol con la que, mediante un proceso tecnológico, se van colocando capas intercaladas de manera que los poros de látex quedan bien sellados. Y de ahí se deriva otro dilema. ¿Qué onda con el tamaño? Presiona 1 si crees que todos los condones son del mismo tamaño, que hay un tamaño estándar para todos los condones. O presiona 2 si crees que no se fabrican todos del mismo tamaño, que no hay un tamaño estándar. Tienes que presionar una de las dos para poder continuar.